La información mostrada en este documento se considera que es verdadera y correcta. Sin embargo, Whaler Corporation no ofrece ninguna garantía y no asume ninguna responsabilidad por cualquier accidente, lesión, pérdida o daño sufrido por el uso de la información proporcionada en este video. Información adicional se puede encontrar en los manuales de operación y seguridad que se incluyen con las herramientas y accesorios. Como líder de industria y fabricante global de soluciones para acondicionamiento de superficies, Whaler Corporation está dedicada a proporcionar un servicio de clase mundial y productos adecuados basados en rendimiento para satisfacer las necesidades de acondicionamiento de superficies del usuario final. Con Whaler, el rendimiento cuenta, y creemos que el rendimiento comienza con la seguridad. Este video está diseñado para promover el uso seguro y adecuado de los cepillos de alambre y abrasivos. Los cepillos de alambre y abrasivos son herramientas muy eficaces en el acondicionamiento de superficies, en aplicaciones tales como limpieza, rebabeo, desbaste, pulido, corte y acabado en una amplia variedad de industrias. Al igual que cualquier otra herramienta, el uso de cepillos de alambre y abrasivos debe ser considerado cuidadosamente para el trabajo a mano, y por lo tanto debe ser utilizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, los lineamientos de uso establecidos y todos los requisitos de seguridad, incluidos los del Instituto Americano de Estándares Nacionales y la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. El propósito de este video es explicar cómo utilizar de forma segura los cepillos de alambre y abrasivos para reducir el potencial de daños personales. En las manos de un operador experto y bien entrenado, que entiende y aplica la información contenida en este video, la limpieza, el desbaste y el acabado de superficies en general se puede hacer de manera eficiente y segura. Usados incorrectamente, estos productos son potencialmente peligrosos para el operador, compañeros de trabajo y equipo. Por supuesto, un ambiente de trabajo seguro comienza con un suelo que esté tan limpio y seco como sea posible, con la intención de evitar resbalones alrededor de las herramientas eléctricas, así como mantener el sistema de ventilación o de escape adecuado. El área debe estar libre de todo polvo, vapores y materiales inflamables. También, el área de trabajo debe estar limpia y bien iluminada, ya que las áreas oscuras y desordenadas pueden ocasionar accidentes. Medidas de protección como ropa adecuada y otros dispositivos de seguridad requeridos por su empresa deben ser usados para reducir las posibilidades de lesiones. Cubrir los ojos y la cara es obligatorio para los operadores y otras personas dentro de la zona de trabajo. Asimismo, cualquier persona en las cercanías de la zona de trabajo deberá utilizar protección que cumpla con los requisitos de su empresa. Sea consciente de los peligros potenciales en sus alrededores, incluyendo el camino que recorrerán los desechos cuando se utilice el producto. Los cepillos de alambre y abrasivos siempre se deben almacenar en un lugar limpio y seco. Antes de su uso, revise los cepillos de alambre y abrasivos para detectar cualquier signo de daño físico que podría conducir a una condición de desequilibrio o que provoque daños en el material. Principalmente, debe localizar un daño permanente de los filamentos de alambre, el daño físico de una lámina o láminas faltantes en un disco laminado, grietas, astillas o hendiduras en los discos de corte y desbaste. Nunca monte un producto dañado y siempre inspeccione un producto que haya caído al suelo en busca de daños. Si el producto ha sido dañado o se sospecha que ha sido dañado, no lo use. Otro aspecto importante para los cepillos de alambre es inspeccionar en búsqueda de óxido y corrosión. Nunca utilice un cepillo que tenga cualquier signo de corrosión. Esto es especialmente crítico con cepillos de acero, ya que la oxidación y picaduras en la superficie de los filamentos crean puntos débiles en donde los alambres son propensos a fallar prematuramente. Al utilizar cepillos de alambre y abrasivos, existen lineamientos generales de seguridad que se deben seguir. Siempre lea las hojas de información de seguridad proporcionadas con la herramienta eléctrica. Busque la hoja ABMA y la etiqueta de advertencia en la herramienta, y una etiqueta en el disco laminado, cepillos de alambre o abrasivo, y cumpla con los requisitos de seguridad de su empresa.
Utilice solamente los cepillos de alambre y abrasivos del tamaño, configuración y velocidad indicados para la herramienta. El hecho de que el accesorio quepa en la herramienta no significa que se deba utilizar en la misma. Asegúrese siempre de que los cepillos de alambre y abrasivos tengan un rango de revoluciones por minuto mayor o igual a la velocidad de funcionamiento de la herramienta eléctrica que se está utilizando. Además, inspeccione la herramienta para un funcionamiento seguro y garantice que todas las guardas estén en su lugar. Tenga en cuenta que existe una guarda específica para discos de corte tipo 1 en esmeriladoras angulares, lo que proporciona la contención en ambos lados del disco. Siempre desconecte la herramienta del suministro de corriente antes de montar o desmontar el cepillo o abrasivo. Para herramientas con ejes de montaje roscados, asegúrese que el tamaño de la rosca coincida con el cepillo o abrasivo y que los propios hilos no están dañados. Los cepillos o abrasivos con vástago deben de montarse en un portaherramientas o un mandril de 3 mordazas. Y la distancia de vástago expuesto debe reducirse al mínimo antes de apretar. Debido a las diversas formas de montar accesorios en una esmeriladora, siga siempre las instrucciones del fabricante para saber montarlo apropiadamente. Los accesorios que no se ajusten a su esmeriladora provocarán desequilibrio y vibrarán en exceso, lo que puede causar la pérdida de control o el fallo de la pieza. Si no se siguen las instrucciones de montaje del fabricante, puede tener implicaciones graves de seguridad. Una vez montado el accesorio, dirija la herramienta hacia una dirección segura y haga funcionar la herramienta brevemente para asegurar que no hay interferencia o vibraciones excesivas debido a los daños o mal uso previo. Con el fin de asegurar que todo está funcionando correctamente, permita que el cepillo o abrasivo gire libremente sin hacer contacto con la superficie de trabajo hasta por 1 minuto. Cuando los productos estén en uso, sea consciente de un potencial contragolpe. El contragolpe es una reacción repentina cuando el accesorio queda atrapado en un punto de unión o hendidura y la fuerza que empuja la herramienta es incontrolable en la dirección opuesta. Esto puede ocurrir cuando se utiliza cualquier accesorio, por lo que siempre hay que estar preparado. Siempre mantenga un agarre firme sobre la herramienta y cuide la posición de su cuerpo y los brazos para resistir la fuerza de un contragolpe. Tenga cuidado al trabajar en esquinas y bordes afilados, ya que tienen una tendencia a enganchar el accesorio. Los discos de corte son, posiblemente, el accesorio más propenso a un contragolpe. Sujete con firmeza la pieza de trabajo para evitar que el disco se pellizque. No aplique presión excesiva y no haga cortes de profundidad excesiva, ya que esto hará que el disco quede atrapado y cree un contragolpe. Además, si se interrumpe el corte por cualquier razón, permita que la rueda se detenga completamente antes de quitar la pieza de trabajo o podría ocurrir un contragolpe. No reinicie la operación de corte directamente en la pieza de trabajo, ya que el disco puede quedar atrapado o dar un contragolpe. Permita que la rueda alcance la velocidad máxima y vuelva a proceder cuidadosamente con el corte. Hay 4 factores clave bajo su control, lo que limitará la posibilidad de lesiones al utilizar un cepillo de alambre o abrasivo. Piense SPOT, por sus siglas en inglés. S. Speed and Size, velocidad y tamaño. Elija el cepillo o abrasivo apropiado que cumpla o exceda las revoluciones por minuto marcadas en la herramienta. También asegúrese de que el diámetro y la configuración del cepillo de alambre o abrasivo sea apropiado para la herramienta en uso. P. Pressure, presión. Aplique la fuerza o presión apropiada en el cepillo o abrasivo. O. Orientation, orientación. Coloque el cepillo o abrasivos en el ángulo correcto a la superficie de trabajo. T. Time, tiempo. Controle los lapsos de uso y desgaste del producto para asegurar un funcionamiento seguro. Al utilizar esmeriladoras angulares, piense SPOT. S. Speed and Size, velocidad y tamaño. Elija un cepillo o abrasivos que cumpla o exceda con las revoluciones por minuto de funcionamiento de la esmeriladora. También asegúrese de que el diámetro y la configuración del cepillo de alambre o abrasivo sean apropiados para ser utilizados según el tamaño de la esmeriladora. P.
Pressure. Presión. Evite el exceso de presión y los impactos bruscos. Al utilizar cepillos de alambre, evite la presión excesiva que causa el exceso de doblez de los filamentos y la acumulación de calor que puede resultar en la rotura del filamento. Con discos laminados, evite cualquier presión a la cara inferior de la lámina, ya que se podría separar del soporte. Y al usar discos abrasivos o de corte, evite cualquier impacto brusco que pueda causar fracturas en el disco, ya que esto podría resultar en un riesgo potencial de seguridad. O. Orientation. Orientación. Utilice la alineación de la superficie adecuada. Para cepillos circulares de alambre y los discos de corte, mantenga un ángulo de trabajo perpendicular con el fin de minimizar la cantidad de flexión y reducir la probabilidad de rotura de alambre o fractura del disco. Nunca utilice un disco de corte para hacer desbaste. Cuando se utilicen discos laminados, use el ángulo de trabajo que prefiera entre 5 a 35 grados. A menos que esté específicamente diseñado para ello, no utilice discos laminados por el borde o en el respaldo del disco. Esto puede causar pérdida de control o rasgar el respaldo. T. Time. Tiempo. A medida que el diámetro del producto se reduzca con el tiempo, puede llegar a ser difícil de controlar, y la herramienta o la guarda pueden llegar a causar interferencias. Los indicadores clave de que un producto se acerca a condiciones inseguras son la pérdida de filamentos de alambre en un cepillo de alambre o pegamento expuesto en el respaldo del disco laminado. Cuando utilice Mototools, piense Spot. S. Speed and Size. Velocidad y tamaño. Elija el cepillo abrasivo apropiado para cumplir o exceder las revoluciones por minuto según el funcionamiento del Mototool. También, asegúrese de que el diámetro y la configuración del cepillo de alambre o abrasivo sean apropiados para el tamaño del Mototool. P. Pressure. Presión. Evite la presión excesiva y los impactos bruscos. Al utilizar cepillos de alambre, evite la presión excesiva que causa el exceso de doblez de los filamentos y la acumulación de calor que puede resultar en la rotura del filamento. Con discos laminados, evite cualquier presión a la cara inferior de la lámina, ya que se podría separar del soporte. Y al usar discos abrasivos o de corte, evite cualquier impacto brusco que pueda causar fracturas en el disco, ya que esto podría resultar en un riesgo potencial de seguridad. O. Orientation. Orientación. Utilice la alineación de la superficie adecuada. Para cepillos circulares de alambre y los discos de corte, mantenga un ángulo de trabajo perpendicular con el fin de minimizar la cantidad de flexión y reducir la probabilidad de rotura de alambre o fractura del disco. Nunca utilice un disco de corte para hacer desbaste. No debe forzar los productos tales como cepillos de punta, por ejemplo, para entrar en tubos o áreas confinadas. Cuando se utilicen discos laminados, utilice el ángulo de trabajo que prefiera entre 5 a 35 grados. A menos que esté específicamente diseñado para ello, no utilice discos laminados por el borde o en el respaldo del disco. Esto puede causar pérdida de control o rasgar el respaldo. T. Time. Tiempo. A medida que el diámetro del producto se reduzca con el tiempo, puede llegar a ser difícil de controlar, y la herramienta o la guarda pueden llegar a causar interferencias. Los indicadores clave de que un producto se acerca a condiciones inseguras son la pérdida de filamentos de alambre en un cepillo de alambre o pegamento expuesto en el respaldo del disco laminado. Cuando utilice esmeriles de banco, piense Spot. S. Speed and Size. Velocidad y tamaño. Elija el cepillo abrasivo apropiado para cumplir o exceder las revoluciones por minuto de funcionamiento del esmeril de banco. También asegúrese de que el diámetro y la configuración del cepillo de alambre o abrasivo sean apropiados para ser utilizados según el tamaño del esmeril de banco. P. Pressure. Presión. Al utilizar cepillos de alambre, evite la presión excesiva ya que causaría doblez excesivo de los filamentos y la acumulación de calor puede resultar en la rotura del filamento. Con ruedas abrasivas, la presión excesiva reduce el control del operador sobre la rueda y se puede crear una condición insegura.
Para un uso seguro, la presión aplicada debe ser continua y pareja. Golpes bruscos pueden causar fracturas en la rueda. O. Orientation, orientación. Mantenga la pieza de trabajo en forma perpendicular a la cara del cepillo o la rueda abrasiva y use un punto medio de contacto por debajo de los 90 grados o línea de punto medio para mantener el control. La pieza de trabajo siempre debe colocarse contra el descanso de la herramienta. Los esmeriles de banco están diseñados para el desbaste periférico, no desbaste con los costados de una rueda. Time, tiempo. A medida que el diámetro del producto se reduzca con el tiempo, puede llegar a ser difícil de controlar y la herramienta o la guarda pueden causar interferencias. No utilice un cepillo que presente rotura excesiva de alambre. Esta es una indicación de que los alambres restantes se encuentran cerca de sus límites de fatiga. Recuerde, el desempeño es importante. Comience con seguridad. Asegúrese de 1. Leer y cumplir con las hojas de información de seguridad proporcionadas con la herramienta, cepillos de alambre o abrasivos y cumplir con los requisitos de seguridad de su empresa. 2. Inspeccionar los productos antes de su uso para detectar signos de daños. 3. Piense Spot. Use correctamente los cepillos de alambre y abrasivos siguiendo los lineamientos generales de seguridad. Y use apropiadamente las velocidades, la presión, la orientación y la limitación del tiempo de uso según su herramienta. Siguiendo estos consejos, puede ayudar a proporcionar un entorno de trabajo más seguro. Su distribuidor autorizado Weiler podrá proporcionar información sobre nuestra amplia selección de productos de calidad industrial. Trabaje más rápido, seguro, mejor.